Bueno, de todo, muchas gracias por invitarnos a la reunión. Vamos a exponer brevemente cuál es el modelo de formación dual que aplicamos en el Senati. Eso tiene sus antecedentes en el modelo de formación alemán, ha sido inspirado en realidad en el modelo de formación alemán y dadas las condiciones locales, ha sufrido una serie de adaptaciones que es lo que queremos mostrar. En principio, esto se inició en el año 1983, con una aplicación bastante cercana al esquema dual alemán, pero tuvo poco éxito. Entonces tuvo que hacerse una serie de ajustes que voy a explicar ahora. El Senati como entidad educativa nace en el año 61, pero nace justamente por un vacío que había con una escasez de técnicos, una carencia de técnicos especialistas, ¿no? en ramas como soldadura, mecánica, electricidad, que impedían el desarrollo de la industria nacional. Entonces, los industriales, al no encontrar respuesta en el sector educativo tradicional, deciden crear su propia institución. Es donde se funda el Senati, ¿no? En el año 61. ¿Cuál era la situación en ese momento? Hay una falta de relación entre la enseñanza técnica y las necesidades de mano de obra de la industria. Eso creo que es una situación que se sigue dando en cierta medida. También había otro problema que también se repite hoy, que los centros de enseñanza técnica no tenían las condiciones para desarrollar la enseñanza práctica. Los centros carecían de equipamiento, carecían de condiciones materiales, carecían de organización orientada a la formación técnica para el trabajo y también carecían de instructores o docentes especialistas que tengan experiencia en la industria para poder desarrollar la formación práctica de los jóvenes. Es una realidad que todavía permanece, ¿no? ¿Cómo ha hecho el Senati para superar esto? Para empezar, desde el principio, se partió y se parte del análisis sistemático del trabajo, ¿no? La identificación de los puestos de trabajo, de los empleos, y sobre esa base se diseñan los programas. Se aplican las metodologías, se implementa el sistema. Es decir, vemos el mundo del trabajo, analizamos por ramas, por áreas productivas, por empleos, identificamos los empleos, priorizamos por sectores, y luego sobre esa base implementamos la formación profesional. Obviamente, al nacer de la base del empleo, basándose en los puestos de trabajo, toda la formación tiene que organizarse en torno a ello, ¿no? Los profesores deben ser profesores con experiencia en la rama productiva que van a impartir, el centro de formación debe tener condiciones materiales, equipamiento, y debe tener alianzas con empresas donde van a hacer su formación práctica los jóvenes. Si no hay esas condiciones, no es posible hacer la formación técnica dual. Entonces el Senati sistemáticamente desarrolla esas alianzas para poder desarrollar su sistema de formación dual. Ahora, partimos de tres grandes lineamientos, ¿no? En todos nuestros programas, programas educativos, orientamos al desarrollo de la empleabilidad de las personas. Y eso parte del análisis del trabajo, o sea, donde hay necesidades de capacitación, donde hay necesidades de formación, es donde se hace formación profesional. En este momento hay un crecimiento sostenido de la construcción, por ejemplo. El día antier se lanzó la nueva carrera de mantenimiento de maquinaria para construcción, para apoyar el desarrollo de este sector. Igual para la minería, la industria, la agroindustria, ¿no? En cada sector se van identificando cuáles son las necesidades de calificación, cuáles son los empleos que existen y sobre esa base se diseñan los programas y se hacen las alianzas también con las empresas con las cuales se va a desarrollar la formación práctica. Entonces, como vemos, pues, partiendo de un análisis sistemático del trabajo y teniendo o logrando las alianzas con las empresas que faciliten sus instalaciones, su tecnología, inclusive sus especialistas, para poder diseñar los programas y después para entrenar a nuestros profesores. De tal manera que todo el sistema está girando en torno al objetivo educativo de desarrollar capacidades para un empleo determinado. Entonces, esa es la forma en la cual orientamos todo nuestro sistema, ¿no? Cada vez que diseñamos una carrera. Entonces, primero, desarrollar empleabilidad de las personas, pero basándose justamente en dónde hay necesidades de calificación y hacer calificación solamente donde hay esa necesidad. Siempre orientando, haciendo un análisis sistemático con los expertos de las empresas para identificar cuáles son las tareas críticas, ¿no? Donde ellos requieren mejorar la calificación. Porque no es formar en general, sino formar para el empleo. Entonces hay que identificar cuáles son las tareas críticas y esas tareas críticas son las que se consideran en los programas de estudio, ¿no? Como base fundamental. Eso tiene que estar.
Eso para ayudar a incrementar la productividad y la competitividad de las unidades productivas. Entonces, ¿dónde tienen problemas? Ahí se trabaja. Y finalmente, bueno, el objetivo mayor, que es formar el capital humano para el desarrollo del país, ¿no? Que es un objetivo global. Ahora, con respecto a la PEA, y eso lo tenemos siempre presente, solamente el 36.7% de la población económicamente activa, censada, ¿no?, tiene educación técnica de algún tipo, ¿no?, educación superior. El resto tiene solo educación básica, el 58,8%, y el 4,5% tiene apenas educación elemental o no tiene educación. Entonces, con ese 36.7%, solamente el 19% tiene educación superior, los que están trabajando. Y el 17,7% tiene educación universitaria. Nosotros sabemos, somos conscientes de nuestro gran objetivo, trabajamos en esa línea desde la creación, que la base fundamental para el desarrollo de la empresa es la mano de obra calificada, los técnicos calificados. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo, ese es nuestro campo de acción, ¿no? Y ahí veníamos trabajando. Pero todavía hay bastante camino por recorrer, ¿no? Apenas el 19% tiene educación técnica. Ahora, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por los próximos 5 años, 8 de cada 10 empleos van a ser técnicos. Entonces, eso nos da un indicador de todo lo que tenemos que hacer, ¿no?, en la educación tecnológica. También igual nos dice Manpower en su última encuesta que el primer lugar de carencia o dificultades para conseguir especialistas es a los técnicos. Hay escasez para conseguir técnicos. Ahora, para nuestro modelo educativo nosotros hemos partido de una definición de competencia global, ¿no?, y la definimos como una capacidad demostrada de las personas o del individuo para llevar a cabo un propósito. Es decir, no nos basamos en conocimientos teóricos, no nos basamos en currículos teóricos, ¿no?, sino en un desarrollo de la capacidad concreta para actuar. Y todo nuestro modelo educativo está orientado al desarrollo de esas capacidades. Obviamente, en el desarrollo de esas capacidades no solamente son capacidades prácticas, ¿no?, sino además tenemos que desarrollar las capacidades humanas, ¿no?, en general. Las actitudes, los comportamientos, los valores, porque todo eso influye, ¿no? Últimamente, por ejemplo, a nivel de selección de personal se habla mucho de las competencias transversales, ¿no?, las competencias del comportamiento, la actitud. Entonces, y muchas veces ya se obvia las competencias técnicas, porque se dice que es mejor tener un buen trabajador que tener un mal técnico, ¿no? Entonces, se busca la buena persona, ¿no?, y se le complementa. Entonces, pero la idea es que la entidad educativa debería desarrollar todo eso, o sea, tanto la parte personal, social, metódica y la parte técnica. Entonces debemos ver la integridad, y para desarrollar la integridad, el modelo educativo tiene que partir de la base del contexto real de la producción, porque en una entidad escolar no se puede replicar una realidad productiva, es muy difícil. En un puesto de trabajo real, el alumno interactúa con otros trabajadores, recibe instrucciones, recibe responsabilidades, asume compromisos, cumple plazos. Entonces, todo eso ayuda, ¿no?, a desarrollar su competencia. Continuando, entonces, consideramos que un enfoque sistemático de lo que es la formación profesional debe considerar lo siguiente. Debe estar orientado necesariamente y fundamentalmente a las demandas del mercado laboral, ¿no? Debe seguir la lógica y la dinámica de la realidad productiva. Por eso decíamos que en el Senati, para desarrollar programas o carreras, primero vemos cuál es la dinámica del mercado laboral, dónde están las necesidades, ¿no?, y luego hacemos un análisis sistemático de esa necesidad antes de diseñar un programa, una carrera o lanzar un nuevo curso. Se debe priorizar los valores de la vida activa y la acción de la persona humana. Hablábamos hace un momento de la necesidad de la formación integral, ¿no?, de la formación personal, social, metodológica y técnica. Y además se debe asumir la conducta laboral como una expresión global de la persona. Eso es muy importante en el sistema de formación, que se asuma el desarrollo de capacidades, no de contenidos solamente, sino desarrollo de capacidades de la persona para asumir los empleos. Debe expresarse los objetivos educativos en forma de capacidades, de orientarse a empleos concretos, a actividades concretas de la producción. Y se debe dar preeminencia o prioridad al aprendizaje, ¿no?,
práctico como principal forma de desarrollo de estas capacidades. Para eso, tanto las escuelas o los centros de formación deben contar con los recursos materiales, con los recursos humanos, ¿no? Con todo lo necesario para desarrollar la formación práctica. Y también tiene que desarrollar alianzas o acuerdos con empresas donde puedan complementar esa formación práctica con la aplicación ya en la formación práctica en la empresa. Eso es lo que tradicionalmente hacemos en el SENATI. Trabajamos con cerca de 9.500 empresas justamente desarrollando o complementando la formación en centros con la formación práctica en las empresas. Como sistema, decíamos que partir de la determinación de necesidades, es decir, no hacer formación simplemente por hacerla o por demanda social, sino orientarla fundamentalmente a cuáles son las necesidades del sector productivo, identificar esas necesidades donde hay posibilidades de empleo posterior, ¿no? Y hacer formación para esos empleos. Eso es una gran responsabilidad de la entidad educativa, formar para aquello donde hay trabajo, ¿no? Y recién cuando se identifica ese nicho o esa necesidad, recién se elaboran los perfiles profesionales, pero estos perfiles no se elaboran en las escuelas, sino se elaboran con la participación directa de los responsables de las empresas, jefe de producción, ¿no? Supervisores, jefes o recursos humanos, aquellos que estén o que sean conscientes y conozcan cuál es la dinámica de los puestos de trabajo, cuáles son las tareas que se realizan en ese puesto de trabajo, y con ellos, ¿no? Se revisa y se define cuáles son estos perfiles. Los profesores o los facilitadores nuestros lo que ayudan es a conducir esos talleres, pero las decisiones de qué es lo que se debe de enseñar, cuáles son las tareas críticas de esos empleos, la dan los especialistas de las propias empresas. También se identifican cuáles son las capacidades finales que debe tener el egresado, cuáles son las capacidades técnicas, capacidades personales, sociales, metodológicas que debe tener para desempeñar con éxito la profesión. Una vez que se ha definido todo esto, recién se aborda el diseño curricular, que es ya cómo se va a desarrollar la formación profesional, cuáles son los módulos, las tareas, los proyectos, ¿no? Se implementan los recursos necesarios para la formación orientada a la práctica, siempre pensando en los puestos de trabajo. Tengo un centro de formación donde también tengo que simular condiciones similares a lo que hay en una empresa. No lo podré hacer en la misma dimensión, pero debo desarrollar por lo menos las tareas fundamentales que permitan que ese joven después se incorpore a una cadena, a una producción. Posteriormente, recién se hace la promoción y admisión. Una vez que tengo todos los recursos, se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestro caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso dinámico que se basa en la aplicación de tareas concretas o proyectos. No nos basamos en asignaturas o cursos, sino nos basamos en cuáles son las tareas concretas que se realizan en la empresa, y esas tareas concretas se convierten en proyectos de aprendizaje. Y se aplica una metodología activa en talleres, ¿no? Y laboratorios donde los jóvenes aprenden sistemáticamente a desarrollar esas tareas. Eso no quiere decir que no aprendan las matemáticas, la física, la química que se relacionan con la tarea. Por supuesto que lo aprenden, pero lo aprenden en forma más motivada porque están haciendo la tarea y están requiriendo cuáles son las necesidades de esos conocimientos, los identifican, los aplican, ¿no? Y la mejor manera, creo, de aprender algo es aplicarlo. Entonces, al hacer la transferencia, ellos logran efectivamente aprender, que es distinto a memorizar, ¿no? Que es lo que se hace cuando se hace una formación teórica. Eso tiene que ver después en la evaluación y certificación, donde se evalúa por desempeños, no por conocimientos o habilidades por separado, sino por desempeños concretos. ¿Qué es capaz de hacer? Hay un perfil de competencias que originalmente nos dice qué es lo que debería ser capaz de hacer, y cuando termina la formación se evalúa si efectivamente es capaz de realizar las tareas o los proyectos que debería saber hacer. Esa evaluación por desempeño nos garantiza que el egresado tenga las competencias necesarias, ¿no?, que exige el mercado laboral. Eso es lo que garantiza la empleabilidad después. No solamente que haya necesidades de mercado, sino que además esté calificado de acuerdo a esas necesidades y las pueda cubrir. Finalmente, para evaluar y ver en qué medida hay que retroalimentar el sistema o mejorar, hay un seguimiento de egresados, que nos permite identificar cómo se ha insertado, ¿no?, de qué manera se ha insertado en su misma profesión o en otras actividades, ¿no?,
qué mejoras necesita o qué cambios hubieron en el mercado. Entonces, eso nos ayuda a dinamizar el sistema desde la evaluación de los egresados, cómo se han insertado en el mercado laboral y cómo se ha contribuido al desarrollo de su empleabilidad. Para hacer los perfiles, decíamos, y un poco retrocedo para mostrarles un detalle, partimos del análisis sistemático del trabajo, pero en realidad partimos de los puestos de trabajo que están aquí, estos son los puestos, pero hacemos análisis de tareas, porque finalmente cada trabajador lo que hace en un puesto son tareas. Entonces hay que identificar todas las tareas. Es algo que vemos que no se hace en las instituciones educativas para desarrollar programas de formación, sino que se parte de qué conocimiento, qué asignaturas, ¿no? Qué materias. Pero lo que debemos que preguntarnos es qué tareas tienen que hacer. Y en función de esas tareas, más bien identificar cuáles son esos conocimientos, cuáles son esas actitudes que debe desarrollar. El perfil nuestro no es otra cosa que un análisis sistemático de las tareas que realizan por cada puesto de trabajo o área de responsabilidad, y luego se define por cada tarea, por cada puesto o por cada ocupación o profesión, que ya viene a ser un conjunto de puestos. Un ejemplo práctico puede ser un confeccionista de prendas de vestir. Este confeccionista puede desempeñar puestos como costurero, ¿no? Operador de máquinas, o cortador de telas, ¿no? O patronista. Todo esto es parte de su formación. Se califica para varios puestos, ¿no? Eso viene a ser para nosotros una ocupación. Pero sobre la base de cada tarea se definen los contenidos. Esta es una gran diferencia con lo que tradicionalmente se hace. Si revisamos los planes de estudio de diversas instituciones educativas, vamos a encontrar que la mayoría está definido, todos están definidos por materias, por asignaturas, pero no está definido por proyectos o por tareas. Esa es la gran diferencia. Si nosotros partimos del proyecto o la tarea, tengo que tener los recursos materiales, tengo que tener los equipos, la tecnología, los docentes que puedan ser capaces de desarrollar esas tareas. Y eso es lo que garantiza el aprendizaje de los jóvenes, ¿no? Para que puedan insertarse directamente en un puesto de trabajo. Por eso le decimos y recalcamos que el currículo no está organizado por tareas, perdón, por asignaturas, como tradicionalmente se hace, sino están girando en torno a la tarea, y en torno a la tarea se ve qué tecnología debe aprender, qué matemáticas, qué ciencias, qué dibujo, ¿no? Y qué normas de seguridad y salud en el trabajo debe considerar o aplicar. Para esto, hablaba sobre el método que aplicamos. El método es un método que sigue un ciclo igual al que desarrolla un investigador científico. Partimos en primera instancia de plantear un problema. Se plantea el problema, los jóvenes tienen que buscar información relacionada a ese problema, deben plantear un plan de acción para hacer la tarea o resolver el problema, tienen que decidir una ruta a seguir, tienen que ejecutar las tareas, tienen que evaluar sus avances y tienen que evaluar sus resultados. Entonces, eso es el ciclo continuo, ¿no?, de la metodología que aplicamos, que asegura que los jóvenes constantemente sistemáticamente estén aprendiendo metodológicamente cómo aprender. Porque al final, cuando ellos salgan al mercado, y todos nosotros les pasamos por lo mismo, es aprender toda la vida. No hay otra forma, porque los cambios tecnológicos son constantes, las variaciones son constantes, los cambios de empleo. Entonces, no hay otra forma de ser empleable, ¿no?, que haber desarrollado la capacidad de aprender. Por eso es que la base fundamental de nuestro modelo pedagógico es desarrollar en ellos la capacidad de aprender. Hablaba sobre los profesores o los instructores para nosotros. El docente técnico, el profesor o instructor, para nosotros ideal es aquel que tenga la formación metodológica, metódica, ¿no?, docente, pero que tenga la experiencia industrial. Para ello, nuestros docentes en principio vienen del mundo del trabajo. Son mecánicos, soldadores, ¿no?, electricistas, electrónicos, profesionales liberales o técnicos, especialistas, perdón, en su área, que luego reciben una formación metodológica para asimilar y a conducir un puesto de formación en el SENATI. Entonces, es muy importante para nosotros que él tenga la experiencia práctica, que él conozca el mundo del trabajo, porque él va a formar a los jóvenes que después se van a incorporar a este mundo del trabajo. Partiendo de lo que mencionábamos entonces como resumen, el modelo pedagógico del SENATI se basa en
facilitar el aprendizaje práctico, desarrollo de capacidades concretas, capacidades específicas, ¿no? Y también debe asimilar o debe aplicar los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores que corresponden al puesto de trabajo. Ese es nuestro esquema fundamental, y para ello es que construimos todo el sistema y girando en torno a este gran objetivo, ¿no? El esquema que aplicamos en lo que es la formación profesional es este que está aquí. Partimos de una prueba de aptitudes, hay un ciclo de estudios generales que nos ayuda a reforzar toda la parte de conocimientos básicos que debían tenerlo de la educación secundaria, como matemáticas, ciencias básicas, lenguaje y comunicación, ¿no? Inclusive inglés. Ahora actualmente todos nuestros jóvenes llevan inglés de base porque la mayor parte de información técnica está en inglés y ellos tienen que actualizarse permanentemente. Entonces de base llevan inglés, ¿no? Y llevan informática aplicada también para su formación. Entonces estas son las capacidades fundamentales, lo desarrollamos en un primer semestre. Una vez que pasan esta etapa, ellos ya están habilitados para continuar ya la formación profesional. Pasan una etapa de formación básica, donde se preparan como ayudantes o auxiliares o técnicos asistentes de otros técnicos mayores. Entonces, prácticamente lo que hacemos es prepararlos para que se inserten como técnicos que ayuden en el proceso de producción como ayudantes. Esa es la primera etapa. Una vez en la empresa, hay un plan de aprendizaje en la empresa, donde están todas las tareas que debe realizar según su avance. Cada semestre hay un plan de aprendizaje que corresponde al semestre. Se coordina con las empresas ese plan de aprendizaje. Pero para que ese plan se cumpla en la empresa, tiene que haber en la empresa un monitor, alguien que se haga cargo de este aprendiz. Entonces la empresa designa un monitor. Pero la empresa tiene sus actividades, tiene sus cosas que hacer, el SENATI tiene sus cosas que hacer, entonces hay un enlace entre ambos. A ese le llamamos instructor de seguimiento. Es un instructor nuestro que va a las empresas y visita, ¿no?, a los aprendices cómo va su formación en la empresa. Cómo está el avance de las tareas, cómo está el aprendizaje, qué problemas tiene, ¿no? ¿Para qué? Para retroalimentar al centro de formación y reforzar lo que sea necesario. Se documenta todo el proceso a través de cuadernos de aprendizaje, donde se documenta cada tarea que realizan, los avances que tienen, las dificultades que tuvieron y el logro que han tenido. De tal manera que con eso se puede evaluar el avance y se pueden tomar también medidas correctivas. Finalmente, hay actividades que de pronto no se pueden hacer en la empresa, determinadas tareas que en la empresa no se hacen. Entonces, también se programan seminarios de complementación que aseguren el cumplimiento total del perfil de aprendiz, del perfil de egresado. Entonces, todo este sistema está pensado en una relación entre empresa, centro de formación, y los vínculos son el aprendiz, el instructor de seguimiento, el monitor de la empresa, el cuaderno de informes, una libreta de seguimiento, que ayudan a que esto se mantenga dinámico y se retroalimente. Entonces, este sistema lo hemos tenido que adaptar de esta forma, porque el sistema original no funciona así. O sea, en Alemania las escuelas están dentro de las empresas. En este caso se ha tenido que hacer un mix, ¿no?, donde el centro de formación asume una parte de la formación básica y establece los vínculos a través del instructor de seguimiento, a través de los cuadernos de informe y complementa a través de seminarios, ¿no? Finalmente, aquellos que logren ya todas las capacidades se titulan a nombre de la nación por la facultad que tenemos. En resumen, los principales factores que estimamos que contribuyen a la calidad y pertinencia de la formación profesional, primero es la participación decisoria de los empleadores en la formación, porque finalmente ellos conocen de primera mano cuáles van a ser sus requerimientos actuales y probablemente cuáles son los futuros. Nos pueden dar las pautas, ¿no?, que son los advisors que nos pueden indicar a dónde ir. Si ellos no tienen la participación decisoria en esta etapa, es poco probable que se oriente adecuadamente la formación. El involucramiento de las unidades productivas en los procesos de formación. Tratar de hacer todo solamente en los centros de formación es utópico, no es posible, sobre todo en educación técnica. Se requiere que haya una vinculación, una relación, y eso se basa, en primer lugar, si la empresa ve que la entidad educativa diseña los programas en función de las necesidades de su empresa, la empresa va a entender y va a apoyar. Pero si la institución educativa hace cualquier cosa menos lo que necesita la empresa, poco probable que lo apoye, ¿no?, o que pueda participar. Se debe definir entonces la oferta en función de las necesidades de las unidades productivas, porque finalmente formamos para que los muchachos se empleen, que tengan trabajo. El modelo educativo debe estar orientado al desarrollo de capacidades o competencias. Es decir, ya
dejar de lado tanta teoría y orientarlo a la práctica. Porque finalmente en la práctica es donde los jóvenes van a poner en juego todas sus capacidades y van a tener que aprender toda la teoría que necesitan para desarrollar esos proyectos, esas tareas o esos retos que le pone el mundo productivo. Es más motivante hacerlo de esa manera, según nuestra experiencia. En la entidad educativa, una gestión eficiente y efectiva de los recursos. Una aplicación de metodologías que den preeminencia al aprendizaje en la acción. Eso implica también docentes, como mencionaba, que tengan experiencia industrial o experiencia en la actividad productiva. Otro apoyo importante es la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, buscar, ¿no?, en el mundo del trabajo, ¿no?, y en la escuela la incorporación de las nuevas tecnologías que van a ser más eficientes o van a apoyar el proceso de formación y también de gestión de las entidades educativas. Una implementación y mantenimiento de sistemas de información profesional y laboral, es decir, los jóvenes deben conocer de primera mano y deben estar informados antes de tomar una decisión para estudiar una carrera, cómo está el mercado, qué posibilidades de empleabilidad tienen en el futuro, de empleo. Debe conocer cómo es la carrera, cómo va a aprender, ¿no?, qué tareas, qué proyectos, dónde va a ser su formación práctica, es decir, información amplia que le permita tomar una decisión correcta. Hoy en día es poco lo que se hace al respecto, ¿no? Y por último, las entidades educativas también deben desarrollar, y lo hacemos nosotros, esperamos que lo hagan todos, desarrollar bolsas de trabajo, ¿no?, que puedan ayudar a los jóvenes o apoyarlos en su inserción laboral, pero también hacer el seguimiento de cuál ha sido el resultado o el impacto de esa formación profesional. Porque finalmente si los jóvenes no consiguen empleo, no consiguen trabajo, algo está sucediendo, hay que retroalimentar el sistema. Por eso es importante también la implementación de sistemas de evaluación de la calidad, ¿no?, tanto del proceso formativo, ¿no?, como también del impacto final de la formación. Estimamos que este último elemento es clave para la sostenibilidad del sistema. Las correcciones hay que hacerlas durante el proceso, pero también hay que hacerlos al final si que ha habido cambios fuertes, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos recomendar o podríamos exponer de nuestra experiencia del CENATI. Muchas gracias.